Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver la primera parte de la clase de tejido conectivo. Como siempre les dejo mis redes sociales y mi canal de YouTube para que se suscriban y para que me sigan. Como siempre en la primera diapositiva les dejo todos los temas que son de vital importancia para aprobar el examen y que no pueden dejar de saber. Incluimos a lo que es el tejido conectivo propiamente dicho y también a dos tejidos conectivos que son el tejido conectivo cartilaginoso y el tejido óseo, que son dos tipos de tejido conectivo especializados. Vamos a empezar como siempre por la definición y la ubicación. El tejido conectivo es uno de los 4 tejidos básicos, así como también lo era el tejido epitelial, con la diferencia de que el tejido conectivo se va a clasificar en lo que es el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado, que ahora vamos a ver más adelante. Otra diferencia es que el tejido conectivo es muy vascularizado, a diferencia del tejido epitelial, que era avascular. Este tejido tiene numerosos vasos sanguíneos y es una característica. El tejido conectivo se desarrolla a partir del mesodermo embrionario y además, como todo tejido, va a estar compuesto por células, las cuales vamos a estudiar, y por una matriz extracelular característicamente formada por fibras, por sustancia fundamental y por lo que es el líquido hístico. Siempre va a estar ubicado por debajo del tejido epitelial. Viene el tejido epitelial, membrana basal, inmediatamente por debajo encontraremos al tejido conectivo. Las funciones del tejido conectivo son soporte tanto mecánico como nutricional. Recordemos que el epitelio se nutre a partir de difusión desde el tejido conectivo hacia el epitelio. Y además, no solo sirve como nutrición al epitelio por difusión, sino que también tiene otras propiedades como la cicatrización. Como dijimos anteriormente, se va a clasificar en lo que es el tejido conectivo propiamente dicho o no especializado y en lo que es el tejido conectivo especializado. El tejido conectivo no especializado encontramos 3 tipos. El laxo o alveolar puede llamarse de cualquiera de las dos formas según la bibliografía que ustedes utilicen. El tejido conectivo denso irregular o denso no modelado. Denso regular o moderado son nombres que va a depender de la bibliografía que ustedes utilicen. Lo importante es que ustedes sepan que decir tejido conectivo denso irregular o decir tejido conectivo no moderado es lo mismo, al igual que decir denso regular o tejido conectivo moderado es lo mismo, ¿sí? Puede llamarse de una u otra manera dependiendo del libro que ustedes elijan utilizar. El tejido conectivo laxo, vamos a empezar a hablar un poquito de él, está en contacto con los epitelios, predominan las células, es blando, cede a la presión. Como características fundamentales que tienen que saber para el examen es que es un tejido muy irrigado, está lleno de vasos sanguíneos y al mismo tiempo está muy inervado. Tiene nervios y tiene vasos. Es abundante en la lámina propia de los órganos huecos, como por ejemplo el estómago, el duodeno y otros órganos del aparato digestivo. Aquí tenemos una imagen del tejido conectivo laxo. Fíjense en que por debajo del epitelio inmediatamente vemos al tejido conectivo laxo y fíjense en estas estructuras que podemos ver, son vasos sanguíneos. Miren que son muy numerosos, ¿sí? Que era una de las características que charlábamos recién, que el tejido conectivo está muy vascularizado, que está lleno de vasos sanguíneos. Ahora pasemos al tejido conectivo denso irregular o tejido conectivo colágeno denso, le podemos decir también, y otro nombre, tejido conectivo denso no modelado. Son todos nombres como decir lindo, bonito y hermoso, chicos. Es exactamente igual, depende de la bibliografía y el docente, el nombre que quieran utilizar, pero son todos correctos y válidos.
Este tejido contiene principalmente fibras colágenas, por lo que tiene una gran resistencia. La célula principal de todo el tejido conectivo, no solo de este subtipo, es el fibroblasto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el fibroblasto. Respecto a este tejido particular, que es el tejido conectivo denso, contiene una cantidad de sustancia fundamental bastante escasa, no es tan abundante. Y típicamente sus fibras están dispuestas orientadas en varias direcciones diferentes, lo cual le da resistencia a fuerzas tensoras que actúan sobre los órganos y sobre las estructuras del cuerpo. Los órganos huecos poseen una capa muy definida de tejido conjuntivo o conectivo no modelada, que se llama submucosa, que esto lo vamos a estudiar un poco más adelante, ya para lo que sería el segundo parcial, donde vamos a ver sistemas y aparatos. El tejido conectivo colágeno denso regular o modelado se caracteriza por tener células y fibras ordenadas en haces paralelos que también le proveen una resistencia máxima, dado que este tejido está expuesto a fuerzas de tracción. Este contiene muy poca sustancia fundamental y es principalmente el componente de tendones, ligamentos y aponeurosis. A este tipo de tejido conectivo lo podemos subclasificar en lo que sería laminar, membranoso y tendinoso. El laminar tiene haces de fibras colágenas que forman varias capas ordenadas de fibras en un ángulo de 90 grados. Esto lo podemos ver en la córnea, ¿sí? Que es una de las capas del ojo. Y fibras onduladas paralelas con queratinocitos, que también se encuentran en la córnea. O sea que el tejido conectivo denso, laminar, está ubicado en el ojo, en la capa córnea. El membranoso son las aponeurosis, ¿sí? Aquellas membranas de tejido conectivo que estudiamos también en anatomía, que separan a los músculos y que también forman tabiques para los compartimientos musculares. El tendinoso lo vamos a encontrar justamente en la porción distal de los músculos, o sea, en los tendones. Son bandas de tejido conectivo que unen el músculo al hueso, es decir, que a través de este tipo de tejido es el músculo cuando se fija el hueso, ahí se forma, en esa parte encontramos al tejido tendinoso. Acá podemos ver una diferencia entre la primera diapositiva, que era una imagen de un tejido conectivo laxo, y una más densa. Fíjense en que acá se lo ve todo mucho más apretado, mucho más condensado, porque justamente es tejido conectivo denso, en este caso irregular. Una vez finalizado lo que es el tejido conectivo propiamente dicho o no especializado, tengo que hablarles ahora del tejido conectivo especializado. Son varios, tenemos dos que ya lo habíamos mencionado en la primera diapositiva, que son el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Otro es el tejido sanguíneo, la médula ósea, el tejido linfático, el tejido dentario, que en medicina no lo estudiamos, se lo dejamos a los chicos de odontología, y el tejido adiposo. Las células del tejido conectivo, como pueden ver, lo remarqué como es clave porque realmente es muy importante que sepan cuáles son y las características principales de estas células y además que sepan cuáles son las células que son fijas, residentes y cuáles son las células móviles o errantes. Las células fijas o residentes son los fibroblastos, los miofibroblastos, macrófagos fijos, células gigantes de cuerpos extraños, células madres mesenquimáticas, adipocitos, células reticulares y el mastocito. Las células móviles o errantes tenemos al monocito, al macrófago, células dendríticas, a los linfocitos, plasmocitos, granulocitos, eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Vamos con las primeras, que son la principal célula, habíamos dicho, que es el fibroblasto. Es la célula más frecuente, es la verdadera célula del tejido conectivo, ya que es la célula que se encarga de realizar la síntesis de colágeno y en lo que es el tejido conectivo el colágeno es lo más abundante. Es una célula muy activa, tiene
un aparato de Golgi y un retículo endoplásmico muy desarrollados, por lo que se tiñe con H y E y son células muy grandes, aplanadas, ahusadas, y justamente por esta característica de que son muy activas y por eso tienen estas organelas tan desarrolladas, su citoplasma se tiñe muy acidófilo, ¿sí? Son muy acidófilos intensos. También podemos ver a veces algún puntito leve que se visualiza, que es el núcleo, ¿sí? Es un núcleo ovalado, puede a veces ser achatado, ¿sí? Por lo general, nosotros en facultad, en el microscopio o en las imágenes que les proyectan, se ve muy bien el núcleo. Lo que sí quizás puede no verse tan bien son los nucleolos, pero el núcleo por lo general lo vemos muy bien. La cromatina está muy granulada, es laxa, porque al ser una célula activa tiene la cromatina laxa, al igual que sus organelas desarrolladas, bien característico de una célula que está biosintetizando constantemente. Participan procesos de cicatrización, ¿sí? Y en algunos casos los fibroblastos tienen miofibrillas. Y esos fibroblastos que incluyen miofibrillas se los denominan miofibroblastos. Suelen carecer de una lámina basal que los rodee y tienen una cierta similitud con las células musculares, pero no lo son. Son fibroblastos con miofibrillas. Por eso le decimos miofibroblastos. Acá tenemos otro preparado donde podemos ver los fibroblastos y podemos ver el colágeno. Es una técnica que permite que ustedes puedan visualizar la cantidad de colágeno que tiene el tejido conectivo. El fibrocito es el fibroblasto inactivo. Cuando el fibroblasto ya deja de biosintetizar, queda un núcleo más alargado, un citoplasma acidófilo, escaso desarrollo de organelas, ya no realiza mitosis porque literalmente su actividad biosintética comenzó a descender y disminuye o casi es nula. Sin embargo, este fibrocito puede adquirir nuevamente las características histológicas y funcionales del fibroblasto cuando tenemos, por ejemplo, alguna lesión en el tejido. Eso ocurre ante la liberación del factor de crecimiento fibroblástico, el FGF, ¿sí? El cual tiene un importante efecto mitógeno. Siempre que una célula termine en cito, es una célula poco activa o inactiva. En cambio, cuando la célula termina en blasto, como fibroblasto, me está marcando que es una célula muy activa. Esto lo digo porque se va a repetir sucesivamente con otros tipos de células. Antes de continuar con las fibras reticulares, prefiero que hagamos un stop en este video y lo sigamos en la parte 2 para que este no se haga tan extenso. Muchas gracias.